Perdí mi trabajo y vi mi límite de crédito en menos $8.4. Desesperado, llamé a mi madre. Ella respondió suavemente. Lo siento, hijo. Mala señal. Estamos en la isla. Pregunté por el dinero que faltaba. Ella dijo fríamente. Es tu tarjeta, no es mi problema. Y ahí fue cuando me di cuenta del problema. En minutos, pausé su acceso bancario y ajusté cada tarjeta vinculada. Luego, solté una captura de pantalla en el chat grupal de la familia. Su vacación colapsó en segundos. Perdí mi trabajo un jueves por la mañana. En un minuto estaba respondiendo correos electrónicos. Al siguiente, estaba bloqueado de cada sistema interno. Sin previo aviso, solo una llamada de Zoom de 15 minutos con RR. Una explicación genérica sobre recortes de presupuesto y un correo de indemnización que rebotó cuando intenté responder. Me quedé sentado mirando mi pantalla, todavía en pijama, pensando. ¿Y ahora qué? Por hábito, abrí mi aplicación bancaria. Tal vez solo necesitaba sentir que algo todavía estaba bajo control. Que todavía me quedaba algo. Entonces lo vi. Menos $8.427. 19. Rojo brillante. El saldo de mi tarjeta de crédito. No solo al límite. Negativo. Parpadeé. Actualicé. El mismo número, me desplacé por las transacciones. Rápido. Mi pulgar tartamudeaba con cada deslizamiento. Vuelos. Airbnb de lujo. Cuentas de restaurante. Servicios de spa. Alquiler de scooters en la isla. Me quedé helado. Eran todos ellos. Mis padres habían estado enviando fotos toda la semana. Cócteles al atardecer, playas de arena blanca, una especie de hamaca lujosa con vista a un volcán, las Islas Canarias, y aparentemente se habían llevado mi tarjeta de crédito con ellos sin preguntar, sin avisar, simplemente desangrándome silenciosamente mientras yo intentaba descifrar cómo pagar el alquiler el próximo mes. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. Ella contestó al tercer timbre, viento de fondo, olas, risas. Lo siento, cariño, mala señal, estamos en la isla. Lo dijo como si yo debiera estar celoso. No hablé. Solo dejé que el silencio se extendiera. Luego pregunté lentamente. ¿Usaste mi tarjeta? Una pausa. Luego su voz cambió. Fría. Plana. Es tu tarjeta, no es mi problema. Y ahí supe que esto no era un accidente. No era un malentendido o un favor que olvidaron mencionar. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que yo había perdido mi trabajo. Se lo dije el día que pasó. Y aún así volaron en primera clase a mi nombre y comieron mariscos que yo no podía pagar en mi propia ciudad. Me senté en ese silencio por un largo segundo. La comprensión se asentó como ácido en mi estómago. Luego colgué. Sin gritos, sin ruegos. Abrí la aplicación bancaria de nuevo, pausé todas las tarjetas vinculadas, revoqué a cada usuario autorizado, restablecí cada contraseña. Luego tomé una captura de pantalla de la última transacción, paquete de yate al atardecer, playa blanca, y la solté en el chat grupal de la familia. Sin descripción, solo eso. Las confirmaciones de lectura llegaron una por una. Primero mamá, luego papá, luego mi hermana, quien probablemente también lo sabía. Nadie respondió, pero en 5 minutos las fotos en vivo desde la isla dejaron de publicarse. Lo que tienes que entender es que esta no era la primera vez. Esa tarjeta de crédito había estado en sus manos durante meses. De forma silenciosa, casual, como si yo fuera simplemente una billetera secundaria con piernas. Empezó la Navidad pasada. Mamá me llamó llorando porque la calefacción estaba fallando y no tenían dinero para las reparaciones. Apenas llegamos a fin de mes, dijo. Solo un pequeño préstamo. Te pagaremos en enero. Les transferí $2 al día siguiente. En febrero, fue el trabajo dental de papá. Luego llamó mi hermana, su coche se averió y tenía que llegar a su retiro de yoga. $600. Solo ponlo en tu tarjeta, por favor. Te haré un Venmo la próxima semana. Nadie hizo nunca un Venmo. Y cada vez que preguntaba, era alguna variación de. Deja de llevar la cuenta. La familia ayuda a la familia. Lo entenderás cuando seas padre. Ganas buen dinero. Que son unos pocos cientos. Yo sí ganaba buen dinero en aquel entonces. Estaba en el sector tecnológico. Un trabajo estable, remoto, buen salario, no era rico, pero era suficiente para pagar mis cuentas y que me sobrara algo. Y supongo que ese fue mi error. Dejé que lo vieran. Dejé que lo esperaran. Y me acostumbré a ser el confiable. El que lo resolvería. El tipo que siempre pagaba la cuenta. El tipo que no necesitaba ayuda. El que no se quejaba incluso cuando debió hacerlo. Cuando mi hermana perdió su trabajo en el bar de vinos y se mudó de nuevo con nuestros padres,
Cubrí su cuenta de teléfono durante 6 meses para que no perdiera su número. Cuando explotó la transmisión de papá, pagué la mitad. Cuando mamá maxeó su tarjeta comprando boletos de avión para un seminario de bienestar, me pidió transferir el saldo solo por un ciclo de facturación. Siempre lo planteaban como algo temporal, siempre, pero no lo era. Nunca vi un centavo de vuelta. Sin planes de pago, sin presupuestos, sin disculpas, solo más excusas. Luego empecé a notar el derecho en su tono. ¿Puedes mover tu fecha de pago al día 15? Necesitamos reservar temprano el resort. Sé un amor y paga la cena esta noche. Olvidamos nuestras billeteras otra vez. Puedes deducirlo de impuestos, ¿verdad? Trabajas en tecnología. ¿Por qué te pones raro con esto? Es solo dinero. No estaban pidiendo prestado. Estaban cobrando. Como si les debiera algo por haber nacido. Y me encantaría decir que les puse un alto de inmediato, que los corté en seco la primera vez que me sentí usado. Pero no, no lo hice porque la culpa es una fuerza poderosa, especialmente cuando se cocina en casa. Cada vez que me alejaba, ellos empujaban más fuerte. Cuando dije que necesitaba empezar a ahorrar, mi madre lloró. No lágrimas sutiles, lágrimas de película. Dijo que me estaba volviendo frío, que había cambiado desde que conseguí mi trabajo remoto, que el éxito me había hecho egoísta. Cuando intenté cancelar el acceso de mi hermana a Amazon, me dijo que estaba siendo abusivo. Abusivo porque ella no podía usar mi cuenta Prime para comprar leche de coco y repuestos de esmalte en gel. Pero lo que realmente me rompió no fue el dinero. Fue cuando olvidaron mi cumpleaños. No lo olvidaron tipo uy, haremos algo el próximo fin de semana. Me refiero a que se borró por completo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un meme. Ese mismo día, recibí una notificación de recibo, masaje facial y de pareja $298, cargado a mi tarjeta. Estaban literalmente recibiendo masajes en los pies mientras yo estaba sentado solo en mi apartamento recalentando ramen. Recuerdo estar sentado allí, teléfono en mano, riéndome. Ese tipo de risa extraña que haces cuando estás tan enojado, tan atónito, tan harto, que ni siquiera puedes formar palabras. Solo ruido. Ahí fue cuando me golpeó. No era su hijo. No era su hermano. Era su fuente de financiamiento. Y cuando perdí mi trabajo, cuando el software de IA reemplazó a todo mi departamento IRR. Me ignoró, ellos ni siquiera preguntaron. Ni una vez. Nada de cómo lo llevas. O saldrás adelante. Solo más retiros silenciosos y selfies en el resort. Yo estaba en una espiral financiera, ahogándome en facturas, ansiedad por el alquiler, despertándome a las 3:00 a.m., con dolor en el pecho, revisando saldos, rezando para que no entraran nuevos cargos. Y mientras tanto, ellos bebían sangrías bajo palmeras con mi tarjeta. Cuando finalmente llamé a mamá y le pregunté al respecto, sobre los cargos, sobre el saldo, sobre la traición flagrante, ella ni siquiera parpadeó. Es tu tarjeta, no es mi problema. Sin vergüenza, sin culpa, solo pura y suave apatía. Como si yo fuera el vecino molesto pidiendo que me devolviera la cortadora de césped. Creo que susurré, vaya, y colgué. Ese fue el momento. El momento en que dejé de verlos como familia. El momento en que me di cuenta de que no iban a parar. No a menos que yo los detuviera. Y lo que hice después, bueno, digamos que sus vacaciones terminaron en menos de 60 segundos. Después de colgarle a mamá, no sentí rabia. No grité ni golpeé una pared ni lloré en la almohada. Abrí mi laptop, inicié sesión en cada cuenta con precisión quirúrgica y empecé a cortar los cables. Primero, entré en el portal de mi tarjeta de crédito, pausé a cada usuario vinculado, desactivé cada compra autorizada, cambié a aprobación manual para todos los cargos futuros. Luego mi banco. Desvinculé todas las cuentas externas, desactivé la billetera familiar compartida, congelé la subcuenta de ahorros a la que mis padres tenían acceso para emergencias, restablecí todas las contraseñas. Próxima parada, Apple Family Sharing. Les encantaba aprovecharse de mi almacenamiento de iCloud, usar mi Apple Music, ver películas que yo pagaba. Ya no más. Eliminé cada dispositivo vinculado a mi ID, incluso el iPad viejo de papá que todavía tenía el plástico en la parte de atrás. Luego revoqué su acceso al calendario compartido donde yo anotaba cortésmente recordatorios de préstamos finales y seguimientos de pagos que ellos nunca reconocían. Ah, y los saqué de mi Netflix. Sí, fui totalmente nuclear. Y entonces llegó el movimiento final. Tomé una captura de pantalla del cargo más reciente. Sunset Yacht Charter Playa Blanca por $1.162. Grande, negrita y en rojo brillante. Debajo, escribí solo una frase, están oficialmente cortados. Disfruten su último cóctel. Luego lo solté en el chat grupal de la familia. Sin emojis, sin drama, solo eso.
Pasaron 23 segundos para que las confirmaciones de lectura se iluminaran. Luego estalló el caos. Papá, ¿qué es esto? Estamos de vacaciones. No puedes cancelar cosas a mitad del viaje, mamá. Esto es vengativo e inmaduro. Estamos varados aquí. Mi hermana, estás siendo dramático. Necesitábamos un descanso. Lo sabías. No respondí. Solo los vi entrar en espiral. Al minuto 3, apareció otra notificación. Tarjeta rechazada. Saldo del retiro de spa $189. Luego falló otro pago de Airbnb. Reserva cancelada. Entonces llegó el pánico real. Mamá otra vez. La recepción dice que nuestro acceso a la habitación está bloqueado. Piden una tarjeta diferente. ¿Hablas en serio, hijo? Estás saboteando a tu propia familia por unos cuantos cargos. ¿Unos cuantos cargos? Escribí una línea. Total cargado desde enero, $8.423. 72. Eso no son unos cuantos cargos. Eso es mi alquiler, mis víveres, mi futuro. Silencio. Luego papá respondió. Podrías haber hablado con nosotros en lugar de humillar a todos. Esa parte me hizo reír. ¿Hablar? Como las 12 veces que pedí que me devolvieran el dinero y me ignoraron. Como la vez que mencioné poner un límite y mamá dijo. Deja de ser tan egoísta. Como la vez que dije que no podía pagar la cena y se burlaron de mí por dejar que el dinero me controlara. No, el tiempo de hablar se había acabado. Esto era la ejecución. Silencié el chat grupal y cerré mi laptop, y admitiré que mis manos todavía temblaban. Mi corazón latía con fuerza. La adrenalina era como una ola gigante rompiendo contra mis costillas. Porque esto no fue solo un movimiento técnico. Esto fue una rebelión. El primer no real de mi vida adulta. Y aterrizó como un misil en medio de su fantasía frente al mar. Más tarde esa noche, revisé mis mensajes de voz. 3 llamadas perdidas de papá, una de mamá, un mensaje largo y furioso de mi hermana que empezaba con, lo arruinaste todo, y terminaba con, contábamos contigo. Sí, ese era el problema. No estaban visitando a la familia. Revisé una última notificación. Nuevo intento de inicio de sesión detectado. Denegado, ubicación, España. Buen intento, papá. Me fui a dormir sonriendo. Por una vez, los cobradores de deudas eran ellos. Se fueron de la isla 2 días después. Boletos de clase económica, aerolínea de bajo costo, sin maletas facturadas. No escuché ni una palabra de ellos durante el vuelo, pero sí recibí una única notificación que me hizo sonreír. Reembolso emitido. Cancelación de Airbnb, $1.287. Demasiado tarde para que ellos volvieran a reservar. Demasiado pronto para extender su viaje. Perfectamente programado para dejarlos en la estacada. Cuando aterrizaron, el silencio fue ensordecedor. Ni un texto, ni una llamada, ni siquiera el típico mensaje de trampa de culpa de estamos decepcionados de ti. Así supe que les había dado en el nervio. El control que siempre habían tenido sobre mí a través de la culpa, la obligación y el desempeño se había ido. Me había costado un despido y una línea de crédito agotada llegar a este punto, pero finalmente, ya no sostenían los hilos del títere, y yo, empecé a respirar de manera diferente. Me desuscribí de su economía emocional como quien renuncia a un trabajo tóxico, que en muchos sentidos, lo era. Me levanté a la mañana siguiente, me hice un omelette y realmente saboreé la comida. No abrí mi aplicación bancaria con miedo. No me sobresalté cuando mi teléfono vibró. Solo viví. Empecé a trabajar de forma independiente, contratos por cuenta propia al principio, nada glamuroso pero constante. Luego conseguí un puesto para una startup de tecnología financiera a la que le gustó cómo manejé la interrupción inesperada en mis finanzas personales. Sí, vieron el hueco en mi currículum y preguntaron. En un mes, estaba ganando lo suficiente para cubrir el alquiler de nuevo. Sin lujos, sin comida para llevar, pero también sin vacaciones chupa sangre drenando mi cuenta. Me saqué una tarjeta de la biblioteca. Fui al gimnasio. Dormí toda la noche. Ese era mi lujo. La paz. Pero, por supuesto, no se quedaron callados para siempre. 3 semanas después de que los cortara, mi hermana se quebró primero. Un miércoles cualquiera, 3:47 p. Envió una nota de voz. Oye, mira, creo que necesitamos aclarar las cosas. Todos están todavía un poco conmocionados después de todo aquello. Pero fuiste demasiado lejos. Lo sabes, ¿verdad? No respondí, así que ella siguió con el remate. Papá está pensando en vender el coche. Mamá va a cancelar su membresía de yoga. Todos estamos haciendo sacrificios. Tal vez es hora de que tú también madures. Casi se me cae el teléfono de la risa. Vender el coche. Cancelar yoga.
Mientras tanto, yo había estado comiendo atún durante 2 semanas y contando monedas para el autobús. No estaban haciendo sacrificios, estaban probando la responsabilidad por primera vez. Al día siguiente, mamá llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dejó 2 mensajes. El primero era predecible. No te criamos para ser cruel. El segundo, ese dolió diferente. Tu padre podría necesitar cirugía el próximo trimestre. Pensamos que querrías saberlo. Cirugía. Ahí supe que estaban sacando la artillería pesada. Culpa por salud. La opción nuclear de la manipulación familiar. Estaban perdiendo el control, así que fueron a por todo. Pero esta vez, no mordí el anzuelo. Había pasado demasiados años saltando cada vez que hacían sonar una alarma financiera. Esta vez, observé el fuego y seguí caminando. Y aquí es donde se pone salvaje. 2 meses después del incidente de la isla, intentaron solicitar una tarjeta de crédito conjunta usando mi número de seguro social. Recibí la alerta de fraude a las 10:00 a.m. mientras preparaba café. Mi mano ni siquiera tembló. Llamé al banco, lo cerré todo y denuncié el intento. Más tarde esa noche, papá envió un mensaje. Estás siendo ridículo. Solo lo intentamos porque pensamos que eventualmente lo aprobarías. Lo dijo como si fuera un favor, como si el robo de identidad fuera algo casual de un lunes. Esa fue la última gota. Respondí. Déjenme ser claro. Nunca volverán a usar mi nombre, mi crédito o mis cuentas. Si veo un solo intento más, presentaré cargos. Esto ya no es emocional. Es legal. Sin respuesta, pero supe que lo vieron. Y ahí fue cuando algo se rompió. Semana 10 después del corte. Recibí un mensaje de un número desconocido. Resultó ser mi prima Terra. No habíamos hablado en años. Ella siempre era callada en los eventos familiares, con la cabeza baja. Pero ahora tenía historias. Resulta que yo no fui el primero al que drenaron, solo el más constante. Aparentemente, pidieron dinero prestado a otros 2 parientes para supuestas inversiones que nunca se materializaron. Incluso pidieron préstamos contra la póliza de seguro de vida de mi abuela hace años. Nadie habló nunca de ello. Todos simplemente lo dejaron pasar hasta que llegué yo. Terra dijo, honestamente, el hecho de que estallaras nos despertó al resto. Les diste una consecuencia que nadie más tuvo el valor de darles. Eso me golpeó fuerte. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me llamó valiente. No el inteligente, no el servicial, no el callado. Valiente. Y aquí está el giro que nadie vio venir. El resort de las Islas Canarias. Después de que mi tarjeta de crédito fue rechazada y el pago falló, lo enviaron a cobranzas. Recibí una llamada de la gerente. Era molesta, profesional y muy clara. Al parecer, mi madre intentó argumentar que los cargos eran un regalo mío, que yo había aprobado todo, que tenían mi consentimiento verbal. Pero cuando el resort contactó al banco para pedir pruebas y vio el historial de bloqueos, el rastro de correos y los congelamientos de crédito, marcaron todo el asunto. En resumen, mis padres fueron vetados de esa propiedad y de 2 resorts asociados. Mi nombre quedó limpio. Su lugar de vacaciones soñado se perdió para siempre. Sé lo que estás pensando. ¿Valió la pena? Perder el contacto con toda mi familia por unos cuantos miles. Lo diré de esta manera. No se trataba del dinero. Se trataba del patrón. Me veían no como una persona, sino como un recurso. Y en el segundo en que cerré el grifo, entraron en pánico. No porque me extrañaran, sino porque extrañaban los beneficios. Eso era todo lo que necesitaba saber. En estos días, mi refrigerador nunca está lleno, pero es mío. Mi teléfono está en silencio, pero está en paz. Y mi cuenta bancaria sigue siendo humilde pero estable. Por primera vez en mi vida adulta, mi balance no está solo en dólares. Está en dignidad. Han pasado 5 meses desde que los corté. 5 meses desde que me convertí en el villano de una historia familiar que yo ni siquiera escribí. ¿Y sabes qué? Nunca me he sentido más vivo. La gente habla de la libertad como si fuera un boleto de avión o un sello en el pasaporte. Pero la verdadera libertad es el momento en que te das cuenta de que no le debes tu silencio a nadie solo porque comparten tu apellido. Dijeron que los traicioné. Dijeron que le di la espalda a quienes me criaron. Pero déjame decirte algo. Los que te crían no usan la culpa como arma. No te roban el futuro mientras lo llaman amor. No te dejan quebrado y sangrando mientras ellos beben vino en una hamaca. No, los que te crían te protegen. Los que te aman no te dejan vacío. Así que cuando me pintaron como el egoísta, el frío, el hijo ingrato, bien, que lo hagan. Porque finalmente lo entendí. Yo nunca fui parte de su familia, yo era parte de su presupuesto. No perdieron a un hijo. Perdieron su línea de crédito, y una vez que ves esa verdad, no puedes dejar de verla.
Esto es lo que nadie te dice sobre alejarse. Al principio, duele como el infierno. Cuestionas todo. Miras tu teléfono, mitad deseando una disculpa. Mitad temiendo la próxima trampa de culpa. Te sientas en un silencio que solía estar lleno de obligación y te preguntas si hiciste lo correcto. Pero luego algo cambia. Empiezas a dormir mejor. Empiezas a pensar con claridad. Empiezas a recordar a qué suena la paz. Es lento. Es silencioso. Pero cuando llega, Dios, es poderoso. Y aquí está la ironía. Cuanta más paz encontraba, más se agrietaba su mundo sin mí. Hace unas semanas, recibí una carta, no un texto ni un correo, una carta real, escrita a mano, de mi tía, la hermana de papá. No habíamos hablado en años. Empezaba así. Me enteré de lo que pasó y solo quería decir, hiciste lo que el resto de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer. Continuó contándome historias sobre ellos. Cómo pidieron dinero prestado a casi todos en la familia. Cómo habían usado enfermedades, lágrimas y promesas para sacar efectivo de todas direcciones, dejando puentes quemados a su paso. Pero nadie les puso un alto hasta que llegué yo, y al final de la carta, escribió una línea que nunca olvidaré. Ellos te enseñaron a sobrevivir, pero tú nos enseñaste al resto de nosotros a decir, basta. Me quedé allí sentado leyendo esa frase una y otra vez. Y por primera vez en mi vida, lloré por mí mismo. No de dolor, no de culpa, sino por sentirme finalmente visto. Ahora vivo de manera diferente. No me refiero a que cambié mi número y me mudé a Bali. Me refiero a que he reclamado mi aire. Dejo de trabajar cuando termina mi turno. Doy paseos sin revisar si tengo mensajes. Miro la etiqueta del precio para mí, no por lo que alguien más podría exigir. Mi calendario solía estar lleno de las emergencias de otras personas. Ahora está lleno de nada. Y esa nada es mía. Voy a cafés y bebo el café lentamente. Leo libros que no enseñan nada, solo porque son raros o hermosos. Estoy aprendiendo a existir sin demostrar mi utilidad a nadie. Esa es la revolución. ¿Y qué sigue? Tal vez me mude de ciudad, empiece de cero completamente. Tal vez empiece a escribir. Tal vez vuelva a la escuela. Tal vez invierta en mi vida de la misma manera en que solía invertir en las suyas. He estado construyendo un documento titulado Proyecto Reconstrucción. No es dramático, solo honesto. Tiene pestañas como fondo de emergencia, finalmente creciendo, habilidades para aprender, programación, diseño gráfico, marketing digital, personas con las que mantenerse cerca, una lista de 3 nombres, eso es todo, los de verdad. Cosas que nunca volveré a hacer, prestar dinero sin un contrato. Disculparme por decir que no, confundir la culpa con el amor. El último está en negrita. Hace unas noches tuve un sueño. Estaba de pie en la sala de estar de mi infancia. Los mismos muebles, el mismo olor, excepto que yo era más alto, mayor, más fuerte. Mi mamá estaba en la mesa revisando mis estados de cuenta bancarios. Mi papá estaba agitando una factura frente a mi cara preguntando por qué no la había pagado todavía. Y mi hermana estaba en el sofá deslizando el dedo por el móvil, diciendo, antes te importaba. En el sueño, no dije nada. Solo tomé un par de tijeras y corté un solo cable en la pared. Las luces se apagaron. Ellos desaparecieron. Me desperté sonriendo. Así que, si estás leyendo esto preguntándote si vale la pena, si alejarte te romperá, aquí está mi respuesta. Deja que te rompa. Deja que rompa la versión de ti que lo toleraba todo. Deja que rompa la versión de ti que confundía el silencio con el amor. Deja que rompa la versión de ti que pensaba que ser necesitado era lo mismo que ser valorado. Y cuando el polvo se asiente, construye algo mejor. Constrúyete a ti. Porque ellos nunca lo admitirán, pero el momento en que dijiste que no fue el momento en que perdieron su poder.